Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más de poder encontrarnos hoy en este día aquí a través de estos medios y una vez más a través del Espíritu del Señor. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de Él, de la manera en que un día vino a esta tierra en humildad, en mansedumbre, vino haciendo muchos bienes, sanando a los enfermos, echando fuera demonio, sanando a los leprosos, dando vista a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, haciéndolos andar. Lo miramos resucitando a los muertos. Bueno, el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. La filosofía lo presenta como un hombre grande, con ideales firmes, con una orientación estupenda, personaje que en aquel momento hacía estremecer a las gentes, de tal manera que cuando lo oían, muchos de ellos clamaban y decían: nunca ha hablado hombre como este. Y es que en realidad Él es el Dios Todopoderoso. Dios fue manifestado en carne. Dice Juan, el verbo se hizo carne, y Él dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es cierto, estamos en este tiempo meditando sobre el libro de Apocalipsis, el libro de los finales, y miramos que Satanás tiene poco tiempo tiene solamente. Y por eso dice la Biblia que se ha levantado como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre ha querido levantarse contra Dios, contra el Señor Jesucristo, contra la roca inconmovible de los siglos, pero nunca podrá, porque por encima del poder del diablo está el Señor Jesucristo. Así que bendito sea su nombre y bendita sea su gracia, que hasta ahorita nos ha cubierto y nos ha guardado en medio de las circunstancias adversas. Y damos gracias a Dios. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de mirar el tema de la resurrección y la fuerza del quinto sello, que es la resurrección de las almas que están ante el altar y que solamente son almas, están en el cielo, son perfectas, pero aún no han recibido sus cuerpos. Sus cuerpos glorificados los recibirán cuando Cristo venga. En el capítulo 19 de Apocalipsis, entonces se les darán sus cuerpos glorificados y ellos reinarán con Cristo por 1000 años, juntamente con la iglesia. Y tenemos muchas cosas interesantes. Hoy vamos a considerar la segunda parte del quinto sello. En el quinto sello se presentan las almas y sus peticiones. Vamos a mirar ahora su petición. Su petición son oraciones pidiendo venganza. Entonces, esa es la fuerza del quinto sello. La venganza no viene del quinto sello, la venganza viene en el sexto sello. Así que, una vez más, le invito a que tome su Biblia, que tome sus apuntes, su cuaderno, lo que usted tenga, tome notas, abra su corazón, abra su entendimiento y permita que el Espíritu de Dios le abra las Escrituras, le dé iluminación a su revelación y ver las cosas que están por suceder después del levantamiento de la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Agradecemos la ayuda de todos los líderes, agradecemos también el mensaje del hermano Gio Reséndiz el domingo, el trabajo de hermano Rigo Morales, su esfuerzo, el conocimiento y todos los hermanos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus llamadas, gracias por todo. La iglesia del Señor en las luchas y en las pruebas sigue caminando y nos encontraremos con el Señor. Oremos a Dios y pedamos su gracia. Padre Celestial, en esta hora, una vez más te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, y por la esperanza bienaventurada de tu venida. Aquí estamos todavía, Señor, pero estamos esperando, Señor, la transformación de nuestros cuerpos, y te pedimos que nos guardes, que nos limpies de todo pecado, nos santifiques con tu palabra y que seamos hallados dignos, velando y orando para esa hora gloriosa del levantamiento de la iglesia. Señor, glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos a entenderte y a conocerte. Gracias por abrirnos las Escrituras y darnos el entendimiento de ellas. Señor, gracias en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, a manera de repaso, hemos mirado hasta ahorita los primeros 5 sellos.
lo que podemos decir que es el principio de dolores, la mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, se conoce como el principio de dolores y está escrito y descrito en Mateo 24 y también Apocalipsis 6. Y luego la segunda mitad de la semana, o sea, los siguientes 3 años y medio, se conoce como la gran tribulación. Pero lo que dispara la gran tribulación es lo que sucede en medio, lo que conocemos como la gran abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, el verso 24 y 27. Usted lo puede encontrar ahí. Entonces, haciendo un recorrido, hemos mirado la venida de la falsa paz mundial, Apocalipsis 6, verso 1 y 2. Y luego miramos también el segundo jinete, Apocalipsis 6, verso 3 y 4, la guerra mundial. Este jinete quita la paz falsa y entra la guerra, la destrucción. Dice la Biblia que se le dio poder para que los hombres se matasen unos a otros, sin restricción. La violencia, el homicidio, la muerte, todo ello será terrible. El tercer el tercer sello es el hambre mundial. Miramos a este jinete con una balanza. Habla del trigo, habla de la cebada, habla del denario. Y bueno, la realidad es que va a haber muchas hambres como consecuencia del hambre, mucha enfermedad, mucha debilidad, mucha muerte. Y es lo que nos habla el cuarto sello. La muerte y el Hades le sigue. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8. Y la palabra de este caballo amarillo pálido, dijimos que viene de la palabra cloros. De ahí se toma la palabra clorofila o cloro, pero es un color amarillento y representa la muerte. El quinto sello, miramos las almas de los decapitados. Las almas que, no decapitados, pero los mártires. Y quiero leerlo una vez más en el verso 9, 10 y 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y vamos a explicarlo paso a paso, expresión tras expresión. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y aquí miramos en el verso 11, se les dio dos cosas, dos regalos. Primero, se les dieron vestiduras blancas. Y segundo, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hay un número definido de mártires durante este tiempo de la gran tribulación. Dice aquí, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, nos habla del martirio y nos habla de un número. Vamos a mirar un poquito más adelante. Esa gran multitud incontable, millones y millones. Le pregunta a uno de los ancianos a Juan, ¿de dónde salieron estos? Y dice, Juan, tú lo sabes, Señor, yo no sé. Y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, se va a estar predicando durante el tiempo de la predicación. ¿Quiénes estarán predicando? Como dije la vez anterior, dice la Biblia en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin se inicia en el sexto sello. ¿Quiénes estarán predicando? Tenemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8, y luego también tenemos Apocalipsis capítulo 14, del verso 1 al 5. Hay 144,000 judíos predicando el evangelio. Y luego también usted puede encontrar en Apocalipsis 11, tenemos 2 testigos que van a hacer milagros, señales, prodigios, poderosos, y el mundo entero los mirará ellos estarán en Jerusalén, y desde ahí los observarán y se maravillarán. Son invencibles, querrán matarlos si no podrán.
hasta que hayan terminado su ministerio. Entonces sí mueren y todo el mundo se alegra sobre su muerte, se envían regalos unos a otros, pero al tercer día entra el Espíritu de Dios y son resucitados. Y allí Dios les habla, les dice: subid acá. Ellos son levantados al cielo y el mundo se maravilla y a la vez se llena de temor. Y hay un gran terremoto, miraremos eso en el sexto sello. Pero también miramos en Apocalipsis 14, y le estoy haciendo esto porque muchos creen que durante la gran tribulación no va a haber predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, por estas escrituras miramos que el evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo será predicado. Tenemos 144,000 judíos, tenemos 2 testigos y tenemos este ángel, un ángel volando en el cielo predicando el evangelio, y también lo vamos a mirar a su debido tiempo, paso a paso. Dice la Biblia, mire esto: estarán predicando, se estará predicando. Algunos creerán, otros no creerán, como ha sido todo el tiempo. Muchos oyen, muchos lo reciben, muchos se humillan, se arrepienten y siguen las ordenanzas del Señor, del bautismo y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por ahí pasamos todos nosotros los que estamos en Cristo, en el lado de la tribulación, o sea, en este lado de la eternidad, en este tiempo de la gracia. Y el Señor Jesucristo lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el tiempo de la tribulación yo no sé ni puedo decir si van a ser bautizados o no. Lo que sí puedo decirles es que creerán al evangelio, oirán el evangelio y se convertirán. Y muchos de los que se conviertan a Cristo lamentablemente serán mártires. Son los que estarán ante el altar delante de Dios. Oiga lo que dice Apocalipsis 14:6, y voy a estar mencionándole textos bíblicos porque es la Biblia la que nos habla claramente. Yo soy humano, soy falto, y este es mi entendimiento de las Escrituras en oración y pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento de ello. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, pero el Espíritu de verdad se encuentra en las Escrituras. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quién lo predica? Este ángel. Lo predicaba a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mismo ángel dice en el verso 7, dice, a gran voz, diciendo, ¿qué predicaba este ángel? Lo que predicamos: temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Están en los últimos 3 años y medio. Está el sexto sello, el séptimo sello, las 7 trompetas. Llegamos en un momento dado donde Dios dice en su palabra, el tiempo ya no será más, se acabó el tiempo. Y este ángel predica y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces se estará predicando el evangelio, amado oyente. Ahorita se está predicando el evangelio. Hemos oído tanta palabra de Dios a través de la televisión, a través de los medios sociales, en las iglesias, y hemos escuchado tanto que nos parece ya algo cotidiano. Pero la palabra de Dios es fresca, es nueva. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de aceptarla en nuestros corazones y permitirla que nos transforme a la imagen y a la mente del Señor Jesucristo, que logre en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús de obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Padre Celestial. Mateo 14:15 está siendo predicada la palabra, pero viene lo que ocurre a la mitad de la semana, y es la abominación desoladora. Escuche esto. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:15. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis dice, el que lee entienda. La iglesia ya no va a estar aquí, porque en Israel no hay templo. Todavía no hay templo. Pero de acuerdo a lo que estas escrituras nos revelan, posiblemente en Israel se vuelva a levantar un templo.
Y ahí en el templo estarán todos los instrumentos, el altar del sacrificio, estará el lavacro, estará la mesa de los panes y levadura, estará el altar de incienso, estará el candelabro, pero estará dentro, en el lugar santísimo, estará lo que conocíamos como el propiciatorio, donde estaban las dos leyes, las dos tablas de la ley, una urna de maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Pues en el lugar santo, o sea, la primera parte, entra el anticristo, y aquí nos lo dice en 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo. Tesalonicenses capítulo 2 y verso 4, en la segunda epístola, hablando de este anticristo, de este hombre o de este líder, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y luego aquí lo describe y dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Oiga, mi amado oyente, la abominación desoladora es cuando este inicuo, que es por obra de Satanás, entra al lugar santo haciéndose pasar por Dios. Así nos dice el apóstol Pablo. Ahora, les recuerdo, este líder hizo un pacto con el pueblo de Israel. Él prometió protegerlos y ayudarlos. Entonces, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha creído a este líder y lo ha recibido. Pero cuando ellos observan esta abominación, porque ellos creen en un solo Dios: oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Cuando ellos miran a este hombre que entra en el lugar santo y se sienta como Dios, a ellos se les abren los ojos y entienden lo que Daniel escribió, y entonces el mismo líder, el mismo anticristo, comienza una persecución contra los judíos. Hay una persecución contra los seguidores de Jesucristo, con los que leen la palabra de Dios y creen la palabra de Dios. Muchos que se quedaron cuando Cristo levantó la iglesia, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, que oyeron por mucho tiempo, toda su vida, lo que la palabra de Dios nos enseña, pero hicieron duro su corazón y se quedaron. En ese tiempo se acordarán. En ese tiempo recordarán lo que los predicadores les enseñaban de la venida del Señor, de la venida del anticristo, de la gran tribulación. Y ellos dirán y proclamarán a los demás: esto que está sucediendo está escrito en la Biblia. El Señor lo anunció en Mateo 24. Juan lo escribió en Apocalipsis 6. Y ellos creerán a Dios y rechazarán al anticristo, al falso profeta. No dejarán marcarse con la marca de la bestia, cualquiera sea, pero perecerán. Y son las almas que están ante el altar de Dios. Pero este hombre inicuo, dice la Biblia, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así como Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, como nos dice en 2 Corintios 10, así este hombre, en el anticristo, estará el espíritu de Satanás. Dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los demonios también pueden imitar las cosas del Señor. Y hay muchos demonios posiblemente imitando las cosas que Cristo hizo. Y dice en 2 de Tesalonicenses 9:10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mi amado oyente, he citado varias veces esta escritura y me detengo aquí para instarle, para recordarle, para pedirle, redarguirle que usted reciba el amor de la verdad para que usted sea salvo. No se pierda, no haga duro su corazón. Hoy es el día de salvación por gracia, donde no tiene que derramar su vida, su sangre, ni ser perseguido a la manera que será en la gran tribulación. Haga en este tiempo frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es algo tan importante. Entonces, este anticristo o este inicuo entra al lugar santo, y lo sorprendente es que el mundo lo recibe. El mundo le cree y el mundo lo recibe. Rechazaron al Dios verdadero, al Dios invisible, el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero llega este individuo, se sienta en el lugar santo y el mundo lo recibe.
El mundo siempre quiere ver algo. He ahí la razón por qué tanta idolatría. Los hombres quieren ver algo, quieren tener algo delante de sus ojos. Y por eso, cuando este hombre viene, lo reciben, porque están mirando algo allí. Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores, mi amado oyente, adoran a Dios en espíritu y en verdad. Apocalipsis, capítulo 13, verso 3 y 4, escuche bien la manera en que el mundo lo acepta. Acepta al anticristo, pero rechaza a Dios. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando habla de bestia, habla del anticristo. Y algo hicieron, dice verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Sabe quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. Adoraron a Satanás y luego dice, y adoraron a la bestia. Adoraron al anticristo. Y ellos, como retando a Dios, dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ellos no saben que hay alguien que va a poner a la bestia por estrado de sus pies y va a poner al dragón primeramente por 1000 años en el abismo, pero será suelto por un poco de tiempo, volverá a ser revolución de las naciones, pero de ahí es lanzado al lago de fuego, junto con la muerte, junto con el Hades, junto con el falso profeta y el anticristo, que fueron lanzados vivos. ¿Quién podrá? Ellos dicen, ¿quién podrá contra la bestia? Nosotros decimos, el Señor Jesucristo. Él someterá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y en ese tiempo los seguidores de la bestia lo exaltarán como un Dios. E imagínense en este momento, todo mundo le sigue. Entonces están estos predicadores predicando a Cristo, a un Dios invisible, a la palabra de Dios. ¿Y qué se suscita en la tierra? Guerra. Y son guerras entre el Dios verdadero y el Dios de este mundo, Satanás. Y Satanás tiene sus seguidores y Cristo tendrá sus seguidores durante la gran tribulación. Y dice la Biblia más adelante que hizo guerra contra los santos y los venció. Sí, los vence, los mata. Y miramos muchos de ellos ante el altar en el 5º sello. Y ahí están sus almas. Sus cuerpos fueron destruidos y quedaron aquí en la tierra. Posiblemente los sepultaron, posiblemente los quemaron, no sabemos. Dijo el Señor en su palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma y el espíritu en el infierno. Y aquí miramos como prueba de que el hombre no muere y se termina todo. El hombre tiene que aparecer delante del tribunal de Cristo o delante del tribunal del juicio del trono blanco. Mi amado oyente, el mundo rechaza a Cristo, pero fácilmente acepta al anticristo. Ahora, dice Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6, cuando ese poder militar que va a perseguir a los seguidores del Señor Jesucristo y a los que tienen el testimonio de Dios, dice la Biblia, hablando del anticristo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Será un gran líder, tendrá carisma, será un gran comunicador. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabe cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Entonces, los primeros 3 años y medio, nadie sabe quién es el anticristo. No se da a conocer sino hasta el momento que entra al lugar santo, la abominación desoladora. Y de ahí en adelante solamente tiene 3 años y medio. Satanás solamente tiene 3 años y medio para actuar en su hombre, del anticristo. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Escuche, blasfema a Dios. Y para blasfemar su nombre, blasfemar su tabernáculo y blasfemar también a los que moran en el cielo. ¿Dónde estará la iglesia en ese entonces? En el cielo. ¿Dónde están las almas de los decapitados, de los que salieron de la gran tribulación? Están delante del altar en el cielo. ¿Quién está en el cielo? El Señor Jesucristo.
Su nombre es sobre todo nombre. Están los ángeles de Dios en el cielo. Y los ángeles caídos y Satanás siempre han tenido un odio contra Miguel y sus ángeles, porque hará guerra Miguel y sus ángeles contra el dragón y los demonios, y serán vencidos, no prevalecen, y serán lanzados del cielo. Se les cerrarán las puertas, porque hasta este momento él es el acusador de los hermanos. Como miramos en Job, entra y sale y nos acusa. Pero en ese entonces será destituido del cielo. Y ellos blasfeman contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo, contra nosotros que guardamos su palabra, que tenemos la esperanza de estar allá y no aquí abajo, mi amado oyente. Él blasfemará contra los creyentes. Dice Apocalipsis 13:7. Y esos mártires, oiga bien, mi amado oyente, y si por alguna razón personas del pueblo de Israel que los llegaran a escuchar, la Biblia nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La escritura, cuando habla de los santos, se refiere al pueblo privilegiado de Israel. Van a ser vencidos. Y también los demás creyentes que creyeron al evangelio de Jesucristo durante ese tiempo van a ser vencidos y van a ser muertos, sacrificados, van a ser mártires. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todas estas gentes que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, adoraron la bestia. De toda lengua, América, todo el continente americano, el continente africano, Europa, las islas, China, Rusia, toda isla la adoran, pero rechazan el evangelio. Mi amado oyente, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, mantente fiel hasta el final. Y si tú que me oyes no estás seguro si tu nombre está escrito en el libro de la vida, conviértete a Cristo. Hoy es el día de salvación. Asegúrate que tú adoras al Dios verdadero, adoras al Señor Jesucristo, que tú glorificas el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que fue dado a los hombres debajo del cielo, el Señor Jesucristo. Y no vayas a terminar adorando a la bestia o al falso profeta o al anticristo. Hoy es el día de salvación. Escucha esto, mi amado oyente, te estoy citando palabra de Dios. Mateo 24, 16 al 21, el Señor habla al pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel, porque habrá persecución contra el pueblo de Israel. Ellos descubren que es un engaño, la abominación desoladora, y ellos buscan desesperadamente honrar a su Dios, al Dios verdadero. Pero el anticristo, que se hace pasar por Dios y que toda la tierra lo considera como Dios, toda la tierra, todas las naciones se levantan contra los judíos y se levantan contra los creyentes que han oído el evangelio predicado por los 144,000, por los 2 testigos y por el ángel. Será una tribulación, como dice, como nunca lo hubo desde el principio de la tierra. Entonces los que estén en Judea, habla de los israelitas, huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas no pueden correr rápido. Las mujeres que tienen a sus bebés y que tienen que amamantarlos, alimentarlos, y los están cargando en sus brazos y tienen que detenerse. Y no pueden correr y huir deprisa. Dijo el Señor a manera de consejo para su pueblo Israel: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amado oyente, estas cosas vienen por delante. Juan dice en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 10. Escúcheme, amado oyente, se está predicando la palabra en el tiempo de la tribulación. Se está anunciando el evangelio del reino. Muchos creen, muchos rechazan y muchos se vuelven a adorar
al dragón, el anticristo. Pero hay otros que están adorando al Dios verdadero. Hay otros que están creyendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será predicada en todas las naciones. Habrá predicación en el tiempo de la tribulación. Y dice aquí, Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 y 10, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Posiblemente haya una relación entre el altar y el trono delante de la presencia del Cordero. Pero había una gran multitud vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y escuche esto: y clamaban a gran voz diciendo, ellos clamaban, han sido glorificados. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y nosotros decimos amén. Quizá lo digamos allá arriba en el cielo, pero lo decimos aquí: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, el Cordero que fue inmolado. Dios estaba en Cristo. Allí, como miramos la vez pasada, en la humillación de Cristo, Dios se humilló, tomó forma de siervo, no tomó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero los redimidos, los que somos fruto de su sacrificio, proclamamos a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. Digno es el Señor de tomar el libro y abrir su sello. Es una gran multitud. Y oiga, dice, el verso 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ya miramos eso en el capítulo 4 y 5. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, toda la eternidad. Y esto es lo que haremos con cuerpos glorificados, sin ninguna debilidad, por todos los siglos de los siglos. Amén, así sea. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, escuche esto y anótenlo en su Biblia. Apocalipsis 7:14, ahí lo puede encontrar. Dice: ¿quiénes son y de dónde han venido? 2 preguntas en una. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Están en el cielo, están frente al trono del Cordero, pero se les pregunta: ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Juan, en una manera natural, dice: yo le dije, Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo, y él está citando lo que en el cielo no puede haber exageración ni mentira. El anciano dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Una gran multitud, vestidos con ropas blancas. ¿De dónde salieron? Salieron de la gran tribulación. ¿Cuándo es la gran tribulación? El segundo periodo de los 7 años, la mitad de la semana. Salieron de la gran tribulación. ¿Qué hicieron ellos? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Hay salvación en el tiempo de la tribulación. La sangre de Cristo nunca deja de ser. Aún en la tribulación clamará mejor que la de Abel. La sangre de Cristo los limpiará de todos sus pecados. Ellos creerán al Cordero por la predicación de la palabra, se arrepentirán y la sangre de Cristo los limpiará de sus pecados. Es lo mismo que en este tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, hay salvación en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 7:15 dice: por esto están delante del trono de Dios. Ya están delante del trono de Dios. Salieron de la gran tribulación. Les sirven día y noche en su templo. Ya no están en la tierra, ya no están delante del altar, están en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, Dios, extenderá su tabernáculo, su protección sobre ellos. Verso 16.
Aquí en la tierra tuvieron hambre, persecución, calor, sufrimiento, pero allá en el cielo dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque ellos pasaron por tremendos calores, tremendos sufrimientos. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él es el pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Aquí los está pastoreando. Y dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Me acuerdo del Salmo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La promesa del Salmo 23. Junto a aguas de reposo pastoreará mi alma. Luego dice aquí, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La única vez que se mira que hubo lágrimas en el cielo es cuando Juan lloraba. Pero aquí en la tierra se derraman lágrimas y Dios tiene en cuenta nuestras lágrimas. Pero en el cielo una de las cosas que el Señor hará es enjuagar toda lágrima de los ojos. Ahora, vamos meditando en esto. Dice Juan, cuando vi el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. ¿Qué altar? Posiblemente haga una referencia al altar donde se ofrecía el incienso, el altar de las oraciones. Ese altar que estaba cerca de la cortina al lugar santísimo. Dice la Biblia en Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y escuche esto, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué miramos ahí en el quinto sello? Oraciones de las almas de los santos en perfección. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 8, verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. El altar donde están estas almas, donde están clamando, donde están elevando oraciones a Dios. Olor fragante, incienso fragante, oraciones perfectas, oraciones pidiendo venganza. La oración del justo, mi amado oyente, no menosprecie la oración. La oración del justo puede mucho, obra eficazmente. Y él tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Oiga, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cada vez que usted ora, cada vez que usted eleva su oración, sube como el olor fragante del incienso. Y si usted pide conforme a la voluntad del Señor, porque aún estas oraciones pidiendo venganza son oraciones de acuerdo a la palabra de Dios, como lo miramos la vez anterior. Dios vengará la sangre de sus siervos. ¿Quién está ante el altar? Dice, las almas de los que habían sido muertos. Daniel 12:2. Muchos van a ser israelitas. Y Daniel nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquellos seguidores de Dios, su testimonio, su palabra, despertarán para vida eterna. Pero aquellos que rechazan a Dios y aceptan al anticristo y adoran al anticristo y al dragón, serán para confusión perpetua, para vergüenza, serán avergonzados. Dios dice de Israel, la conversión de Israel, y Pablo lo mencionó, todo Israel será salvo. Y Dios lo dice en Zacarías capítulo 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En ese tiempo van a recibir ese espíritu de gracia y de oración. Y luego dice el Señor, cuando Él venga en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos y venga a salvar a Israel, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora
por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Israel es el pueblo de Dios. Dios les tiene promesas. El pueblo de Israel es su especial tesoro. Y aunque el anticristo los persigue y los vence, pero no los erradica. Hitler quiso erradicarles, quiso solucionar el problema de los judíos, pero no pudo, y nadie podrá destruirlos, porque son el pueblo de Dios, son el pueblo de la promesa. De ellos vino la ley, de ellos vino el Salvador, el Señor Jesucristo, según la carne. De ellos tenemos la gracia, la misericordia, la bendición de ser llamados hijos de Abraham. En la fe, Él es el Padre de nuestra fe. Ahora, ¿por qué fueron mártires? Vuelvo a repetir, y este es el tema central de este mensaje. Murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra de Dios va a ser predicada, y el testimonio que tenían, el testimonio de Jesucristo. Mire varias escrituras, Apocalipsis 1:2, Juan nos revela que el Señor le enseñó, y tiene más de 6 veces donde el Señor le dice al ángel: dile que vengo pronto. Y este es el testimonio del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. El testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, su vida, sus milagros, su sacrificio perfecto, su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el testimonio, ese es el evangelio que dijo Pablo y que predicamos. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue expulsado de Éfeso, donde era pastor de la iglesia, y fue erradicado, fue excluido, fue desechado a la isla de Patmos. Ahí fue donde tuvo esta grande revelación. ¡Qué glorioso! Entonces, el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo, Apocalipsis 12:17, un texto que hemos leído continuamente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, tanto judíos como creyentes. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vuelvo a repetir, en ese tiempo de la tribulación habrá aquellos que guarden los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que no tendrán parte ni con el anticristo ni con el dragón, y por ello despiertan la ira del dragón, del anticristo, y los persiguen. Y lástima o tristemente, muchos son vencidos y terminan ante el altar de Dios o ante el trono del Cordero, pero con la gracia y la salvación de sus almas, lo cual es muchísimo mejor. En Apocalipsis 24, otra escritura también que nos habla del testimonio, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Oiga: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cuándo fueron decapitados? En la segunda mitad de la gran tribulación, y muchos otros en la primera mitad. Pero hay un número específico, y dice aquí: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Oiga bien esto. Y ellos son las almas que están ante el altar. Son almas. No han recibido sus cuerpos glorificados. Pero aquí al final del verso 4 dice: y vivieron aquí en la tierra, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo reina en la tierra 1000 años. Es el milenio. Y ellos reinan aquí en la tierra. Ahora, mire el proceso. Ellos fueron perseguidos aquí en la tierra. Los mataron, sus almas subieron, esperaron,
Pero al tiempo en que el Señor viene en Apocalipsis 19, una vez más ellos reciben su cuerpo glorificado y vuelven a reinar con Cristo en la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, estas almas de los decapitados o de las almas que murieron durante la persecución, ellos claman, son oraciones. Y ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y tomas venganza de nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y ahí miramos una frase como de urgencia, craso, urgencia, como con fervor. Es una palabra fuerte ahí. Realmente están apasionados. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero el Señor tiene su tiempo, a su tiempo, al tiempo de Dios. Dice: y se les dieron dos promesas. Se les dieron primero vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía por un poquito de tiempo. ¿Quiénes son los que reciben vestiduras blancas? Leímos en Apocalipsis, en una de las iglesias, el Señor da la promesa y dice, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Mi amado oyente, manténgase firme, no titubee, no dé lugar al diablo, no pierda ese celo, vuelva a su primer amor. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Apocalipsis 6:11 dice que les dijeron que esperaran. Se les dio vestiduras blancas y luego les dice: esperen. Dice aquí: hasta que se completara el número de sus consiervos. O sea, si esto es a la mitad de los 3 años y medio, todavía faltan muchos mártires en los siguientes 3 años y medio. Ellos son los consiervos y sus hermanos. Y dice aquí que también habían de ser muertos como ellos. Clara la palabra. Entonces, amado oyente, para concluir, en este tiempo predicamos la palabra. Usted la oye, no haga duro su corazón, arrepiéntase, conviértase, bautícese, haga frutos dignos de arrepentimiento, viva en santidad, esperando al Señor Jesucristo. Así de sencillo, así de fácil. Ahora, la vida cristiana no es fácil. Sabemos que Pablo nos dice: y todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Habrá persecución de los amigos, habrá persecución de las familias. A veces cambiamos de religión, y al cambiar de religión, que nos damos cuenta que no se predica la palabra y que no es la verdad, y cambiamos y aceptamos la palabra de Dios, experimentamos persecuciones, burlas. ¿Cuántos empleados o cuántos hermanos experimentan burla en sus trabajos? Eso es parte de la vida cristiana. Dijo el Señor: si a mí me persiguieron al árbol verde, ¿cuánto más a vosotros? Pero pueden burlarse, pueden decir todo lo que ellos quieran decirnos. Nosotros sabemos a quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado oyente, esa es la fuerza del quinto sello. Las almas de los mártires y de los que serán decapitados por el testimonio de Dios y el testimonio de Jesucristo. En este tiempo es fácil para las personas entrar a esta salvación tan grande, pero puede volverse costoso y puede volverse cada vez más y más difícil. Si usted se pierde el levantamiento de la iglesia, va a ser muy costosa la salvación, va a ser muy difícil. Y dice el Señor en su palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si el justo es levantado, aquel impío y pecador que oyeron la palabra, que fueron expuestos a la palabra, esa palabra no se erradicará de su mente, estará ahí, y sus conciencias le recordará. Y mirarán lo que está sucediendo con la adoración a Satanás y con la adoración al anticristo, y ellos no querrán doblar su rodilla delante de ellos, porque saben que es pecado y es un mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque Dios es espíritu
Y el verdadero adorador debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y muchos de los que se quedaron de levantamiento preferirán aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio, y cuando lo oigan, porque será predicado, el precio por la salvación será muy costosa para ellos. Morirán. En este día, muchos están siendo salvos. En este día, muchos están recibiendo a Cristo en su corazón. Pero en aquel día, miles y miles van a sellar su testimonio con su propia sangre. No esperes a ese día. Miles de creyentes van a ser fieles a la palabra de Dios, van a ser fieles a Cristo, y eso les va a costar sus vidas. Dice la Biblia que el juicio debe de comenzar por la casa, por nosotros, casa la cual somos nosotros. Iglesia, es tiempo de reflexionar, es tiempo de examinarnos, es tiempo de abrir las Escrituras, es tiempo de meditar, escudriñarlas, es tiempo de memorizarlas, de meditarlas. Ya pasó el tiempo del descuido. Estas señales que estamos mirando a nuestro alrededor, la caída de la economía, los medios sociales donde vamos a estar vigilados, todo ello, las pandemias, todo ello es principio. Todavía estamos aquí en la iglesia, en la tierra, y esto es principio. Lo que viene después del levantamiento es cosa inimaginable. Mi amado oyente, debemos de terminar nuestra carrera fiel, guardando la fe, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Los creyentes de la tribulación y la gran tribulación se mantendrán fieles a Cristo, se mantendrán fieles a la palabra de Dios, pero van a ser fieles hasta la muerte. Yo digo que nosotros seamos fieles hasta la venida del Señor Jesucristo. Si tú crees en ello, y crees a la palabra de Dios, y crees a sus profetas, es tiempo de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y no en las de la tierra. Ya no hay tiempo de buscar las cosas y los deleites temporales. Es tiempo de buscar a Dios, su testimonio. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios, porque Él es digno. La salvación pertenece a nuestro Dios, la salvación en su nombre. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por ese grande número incontable de creyentes que salieron de la gran tribulación y están en tu trono, delante de tu trono. Un día, Señor, los conoceremos, un día nos mezclaremos entre ellos, un día, Señor, en la eternidad compartiremos con ellos nuestros testimonios y nos conoceremos unos a otros porque somos fruto de tu sacrificio. Gracias por tu Espíritu Santo en este día que nos enseña las Escrituras, nos da iluminación para entender tu obra. Tú eres un Dios de grandezas. La salvación es grande porque tú eres grande. El sacrificio de Cristo es grande y el fruto de su sacrificio es también grande para la gloria y la alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, para terminar, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gracia con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Dios les bendiga.